Mil disculpas, sí, efectivamente no estuve grabando. Entonces un poco repasaremos, ¿no? Entonces la planificación no es únicamente un proceso técnico, probabilístico, ¿no? Sino sobre todo un proceso humano de alta expectativa y de compromisos. Como decía, uno desde el momento en el que se levanta empieza de manera intuitiva a planificar el día, la semana. Ustedes para poder inscribirse en este doctorado han hecho una planificación, se están imaginando qué va a suceder de aquí 3 o 5 años, el tiempo que dure el doctorado. Se van a convertir en futuros doctores, en cientistas, en profesionales con mucha capacidad de contribución a la ciencia, a la tecnología. Entonces, se está haciendo una planificación, ¿no? Como que la planificación siempre se puede hacer a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Por eso la planificación demanda mucha imaginación, creatividad. Hay que imaginarse eh, lo que va a pasar el día de mañana, ¿no? En ese sentido, pues este conocimiento, el conocimiento que a veces es bastante limitado, si bien tenemos una serie de, diríamos, de corrientes, de enfoques, de escuelas de pensamiento, etcétera, etcétera. Al final, cuando alguien de pronto actúa en función a esos preceptos teóricos, como que uno sigue de alguna manera cierto recetario, ¿no? Hay un andamiaje como que de pronto generado en otro contexto por otros investigadores. ¿Mm? Sin embargo, la planificación como que nos invita a salir de ese esquema o de ese andamiaje e imaginarnos otra realidad, imaginarnos otro mundo. Y obviamente la planificación siempre implica optimizar el tiempo, optimizar los recursos, optimizar todo lo que concierne precisamente al logro de sus objetivos. Entonces, eso es planificación. Vamos a seguir un poco discutiendo sobre este tema. A ver. Por eso hay algunas premisas del mundo de la planificación. Por ejemplo, la planificación desde el presente, ¿no? O la planificación desde el futuro. Una planificación desde el presente es lo que comúnmente a veces sucede en las instituciones, ¿no? Cuando las instituciones a veces se encuentran presionadas por factores externos, de pronto cuando llega algún instructivo, cuando llega algún, claro, instructivo del Ministerio de Educación o de otra entidad que a veces es el sector, pues uno empieza como que a planificar, sobre todo en estos meses, ¿no? Para el inicio de la gestión académica, ¿no? Entonces, un segundito, por favor, tengo un niño aquí. ¿Ya? Entonces, esta planificación desde el presente, uno se acostumbra a planificar generalmente a corto plazo, ¿no? Tomando en cuenta las condiciones del momento, de la coyuntura, ¿no? Entonces, como que uno opta por planes operativos, o sea, lo que se tiene que hacer en el momento, en el presente, para la gestión, sin tener clara una visión estratégica. Es una planificación desde el presente y sin el ánimo de poder desvirtuar una experiencia o algún trabajo de ustedes, por ejemplo, cuando alguien hace un plan para el mes, un plan quincenal, un plan trimestral, entonces un plan operativo, un plan que prevé acciones, prevé incluso algunas metas, algunos indicadores, pero solo para el corto plazo, ¿no? Es lo que estamos ah, acostumbrados a hacer en todas las instituciones, hasta en instituciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos un formato de hacer un plan de gestión académica, ¿no? Entonces, pero hacemos para la gestión. Entonces, estamos precisamente en este primer contexto, ¿no? De hacer una planificación desde el presente. Pero, ¿qué pasa con la planificación desde el futuro? Aquí ya consiste en accionar
creativamente y prospectivamente en base a una imaginación, ¿no? A una imagen objetivo, claramente establecida en el futuro. Es decir, nos imaginamos objetivamente lo que va a suceder, ¿no?, a 5 años, a 10 años, ¿no? Es una planificación desde el futuro. Por ejemplo, la Agenda 2025 está dentro de digamos, de esta categoría de planificación, ¿no? Cuando de pronto hacemos un plan estratégico institucional para 5 años de nuestra institución, estamos avisorando, ¿no es cierto?, el futuro de nuestra institución, ¿no? Entonces, hay que un poco también distinguir estos dos contextos de planificación. Por eso, como premisas, sabemos que, bueno, pues el futuro mm, es incierto, ¿no? Nadie sabe lo que va a suceder el día de mañana. Nadie sabe lo que va a suceder en 2020-25. Si bien podemos ver, por ejemplo, a ver, en el contexto político, como que de pronto dos visiones dentro del partido de gobierno, pero nadie sabe lo que va a suceder en 2024, como que de pronto puede haber unidad. En el campo educativo, por ejemplo, hay un nuevo currículo que ha sufrido ligeras actualizaciones, como que hay alguna innovación en contenido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no sabemos al final si eso va a tener éxito, si los docentes, ¿no?, la parte administrativa, garantizará la implementación y ejecución de esos, diríamos, de esos documentos curriculares, ¿no? Entonces, por eso el futuro es incierto, nadie sabe lo que va a suceder, pero nos imaginamos, ¿no es cierto?, otro contexto, otra realidad. Por favor, no sé si podemos un poquito considerar, creo que algunos están ahí con el micrófono abierto, bueno, ahora sí, la bulla. Entonces, el futuro es incierto, ¿no? Pero también el futuro es plural, es decir, es diverso, ¿no? Algún momento puede suceder algo, pero a su vez, como también es complejo la realidad, ¿no es cierto?, el futuro se puede manifestar de distintas maneras. Por ejemplo, sobre todo en el contexto educativo, uno puede imaginarse de que el contexto, por ejemplo, sociolingüístico, con toda la política lingüística, se fortalece, se mejora, qué sé yo, ¿no?, en el contexto lingüístico. Pero ¿qué sucede con la parte, por ejemplo, la parte de la identidad, el tema de la pertenencia étnico-cultural? Es otra manifestación del futuro, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, también con el contexto institucional, con el contexto organizativo? Entonces, precisamente hay distintas realidades, distintas manifestaciones, ¿no? Hay que tomar en cuenta también de que hay diferentes suposiciones, ¿no? Estas diferencias, suposiciones, crean también diferentes futuros, ¿no? Esto un poco está relacionado con la perspectiva. Por ejemplo, yo puedo suponer de que la calidad de la educación en las universidades del sistema público tienden a mejorar, ¿no? Y hacemos una planificación en ese sentido. Eso es lo que yo creo, estoy convencido, tengo precisamente fe de que va a mejorar seguramente la calidad de la educación superior. Las universidades bolivianas, pues, como que subirán en el ranking de universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero otros pueden ser distintos, ¿no? Por ejemplo, podrán probablemente ser poco optimistas y decir, no, 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 pues tenemos precisamente muchos otros factores que imposibilitan la mejora de la calidad educativa. Por ejemplo, el apoyo del gobierno al tema educativo, no hay mayor inversión económica al ámbito educativo, que la parte logística, el tema de la modernización, por ejemplo, de los espacios áulicos, no ha sido atendido
de la mejor manera desde el gobierno, por la administración de las instituciones educativas, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno tiene distintas perspectivas, distintas visiones de ver el futuro. Por eso es que el futuro se crea. El futuro generalmente se proyecta en un determinado sentido. Antes, por ejemplo, del modelo económico, social, comunitario, eh, nadie se imaginaba cómo iba a ser el futuro del modelo económico en Bolivia. Sin embargo, digamos, con toda esta política de cambio en la parte económica, pues hoy como que experimentamos otra realidad, ¿no? Una economía con posibilidades de distribución, ¿cierto? A la población, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las premisas también que uno considera al momento de hacer planificaciones, sea a corto, a mediano y a largo plazo. En ese sentido, ¿qué es planificar? Reitero, si ustedes quieren acotar, excelente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de planificación, estamos hablando de aquella competencia, de aquella capacidad de anticiparse al futuro. Nos anticipamos al futuro, por eso hace rato cuando les decía, cuando de pronto alguien se levanta y dice, ¿qué voy a hacer en el día? ¿No? Tengo reunión a las 9, no sé, tengo eh, alguna reunión de negocio al mediodía o un almuerzo con algunos inversionistas, al término de la tarde, por ejemplo, tengo una reunión con el personal administrativo. Al final, espero de que la jornada sea excelente y los resultados sean, pues, alentadores para mi institución o profesionalmente para mí, ¿no? Entonces, como que uno se anticipa al futuro, uno está esperando de que los resultados, precisamente, producto de esta planificación, sean alcanzados, ¿no? Hay que diseñar, cuando hablamos de planificación, estamos hablando de esta capacidad también de diseñar un futuro deseado o identificar las formas de lograr. Eso es básicamente lo que hacemos, diseñar el futuro, esquematizamos el futuro, como que nos imaginamos, reitero, ¿no? Otra realidad, otro mundo. Y luego, obviamente, vemos cómo logramos precisamente la concreción de ese futuro. La planificación también tiene que ver con estos procesos de toma de decisiones, ¿no? Anticipadas sobre los resultados que se quieren lograr. Entonces, la planificación está vinculado con esta posibilidad de tomar decisiones. Si bien eso lo vamos a ver más adelante en una planificación estratégica, de pronto nos planteamos objetivos estratégicos, objetivos que precisamente se tienen que lograr a mediano y a largo plazo. Vamos a acompañar con determinados programas, actividades, tareas, etcétera, etcétera, ¿no? En cada ese espacio hay una toma de decisiones. Nos anticipamos sobre los resultados que se quieren lograr. Quienes han trabajado ya en instituciones educativas, probablemente alguno de ustedes ha sido director de una unidad educativa, director distrital, o tal vez, no sé, pues subdirectores, o haber sido tal vez jefe de una carrera, decano, vicedecano. Si han estado en esos espacios, han experimentado por esta posibilidad de tomar decisiones. Por eso implica también, cuando hablamos de planificación, también estamos hablando de alguna forma de cómo administrar el propio poder, ¿no? Esta capacidad de incidir en la capacidad de poder tomar decisiones. Y muchas veces las decisiones que uno asume, a veces son decisiones siempre enmarcados, diríamos, en esta capacidad de imaginarse, esta capacidad de crear, ¿no? Pero también las decisiones pueden ser asumidas en colectivo, ¿no? Con el acompañamiento precisamente de los colegas docentes, de los compañeros administrativos, que es muy importante en el ámbito de la planificación, la participación, la toma de decisiones, ¿no? Pero quien tiene la última palabra,
pues es, diríamos, la autoridad máxima de la institución, que tiene el poder para poder tomar decisiones, para poder anticiparse a estos resultados. Y esto como que, lo que decía hace rato, fíjense como que Graham Bell ya decía, nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. Fíjense, esa capacidad de imaginarse el futuro, esa capacidad de proyectar un nuevo contexto, un nuevo escenario, pues tiene que de alguna manera también pasar por estos escenarios de imaginación, ¿no? Porque a veces cuando repetimos recetas, de pronto cuando seguimos rigurosamente ciertas consignas que vienen, digamos, del campo teórico, de alguna escuela o alguna corriente de pensamiento, como que vamos por un camino o por un andamiaje ajeno, ¿no? Trazado para otra experiencia, para otro contexto. Entonces, es obviamente que los errores que han suscitado en ese contexto también las experimentemos nosotros, ¿no? Pero si realmente nosotros al planificar nos imaginamos otro contexto, otra institución, ¿no? La calidad de la educación en mejora, con algunas acciones significativas, pero desde nuestra imaginación institucional, desde nuestra imaginación como miembros de esa institución, con seguridad veremos cambios estructurales en la institución. Por ejemplo, si nosotros planificamos siempre en el sentido de poder cambiar nuestro modelo educativo, ¿eso qué significa? Significa cambiar de muchas metodologías, ¿no? En la forma de diseñar el currículo, en la forma de abordar la evaluación en la institución, ¿no? En la forma de hacer acompañamiento administrativo. No olviden que una institución educativa es todo un mundo, ¿no? Un mundo en el que conviven, confluyen docentes, administrativos, estudiantes, y obviamente el sistema de educación regular, los padres de familia. Entonces, esta comunidad educativa, pues, va también cambiando, ¿no? Cuando nos imaginamos otra institución, cuando nos imaginamos otro modelo educativo. Entonces, como que se hace una especie de revolución en la institución, ¿no? Eso es cuando no transitamos por un camino trazado por otras, diríamos, por otros educadores, ¿no? No estoy con esto diciendo de que como que seamos, a ver, tan originales o tan revolucionarios, o que no es bueno revisar experiencias de otras instituciones. Claro que es bueno, ¿no? Pero en lo posible siempre hay que ser innovador, imaginativo, ¿no? Al menos esas son las premisas eh, para poder hacer una buena planificación. A todo esto, ¿qué será la planificación estratégica? Si la planificación es imaginarse otro mundo, construir otra institución, ¿m? Y la planificación estratégica, ¿con qué tendrá que ver lo estratégico? Solo vamos a ver enseguida, ¿no? A ver, en todo este proceso de planificación estratégica, establecemos pues una ruta a largo plazo. Una planificación estratégica no es a corto plazo, ¿no? Es siempre a largo plazo. Es siempre para el logro de los objetivos organizacionales. Una planificación estratégica tiene que ver precisamente con la posibilidad de cambiar estructuralmente a la propia institución. Un segundito, por favor.
Y disculpa, será una llamada urgente. Entonces, esta planificación estratégica tiene que ver con cambios estructurales en la institución, ¿no? Por medio de un análisis de la situación presente y deseada, ¿no? O sea, este análisis que tiene que ver también con el uso de algunos instrumentos como la matriz FODA, por ejemplo, cómo nos vemos institucionalmente en el presente, es decir, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cuáles son nuestras potencialidades como institución, ¿no? Y sobre esa base, ¿cómo nos vemos en el futuro? De aquí 5 años, de aquí 10 años. Seguramente muchos dirán, no, queremos ser una institución referente, no solo en el contexto local, sino en el contexto nacional o tal vez en el contexto internacional, ¿no? Pero en torno siempre a esta posibilidad de cambio organizacional, institucional. Entonces, la planificación estratégica tiene que ver precisamente con una planificación a largo plazo, a largo plazo. Y ahí, si ven, por ejemplo, esta imagen, el presente, fíjense, una persona con toda la carga experiencial, formación académica, como que imaginándose el futuro, ¿no? La misma persona imaginándose hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo sería la realidad? Entonces, si bien hay elementos comunes entre el presente y el futuro, pero cómo conducimos para poder de alguna manera romper determinados esquemas, me refiero a un esquema, por ejemplo, a ciertos hábitos de trabajo, ¿no? Una planificación estratégica siempre avisora el futuro para poder incorporar, diríamos, nuevos estilos de trabajo, nuevos comportamientos, mejores resultados institucionales. En el ámbito educativo hacemos una planificación educativa, hacemos un proyecto educativo. ¿Para qué? Para poder mejorar el proceso formativo, para poder mejorar la calidad educativa, ¿no? Para poder como que mostrar la imagen institucional eh, con mayor elocuencia hacia el futuro, ¿no? Esta planificación, reitero, se hace para responder a los cambios internos y externos. Fíjense, estamos hablando de una planificación estratégica, no estamos hablando de una planificación a corto plazo, es decir, de una planificación como que desde el presente, sino más bien es una planificación desde el futuro, ¿no? De manera que la organización mantenga su productividad y competitividad. Queremos una institución educativa mucho más productiva, puede mantener la esencia, pero ser mucho más competitiva. Entonces, se tienen que ver cambios internos y externos. Entre los cambios internos, por ejemplo, estará en una institución educativa, por ejemplo, de que la relación entre docentes mejore significativamente. Sabemos que en las distintas instituciones, a veces como que de pronto uno llega a la dirección, no sé, pues marca o si no firma la asistencia, se va al aula, termina las clases, bueno, nos despedimos, chao, ¿no? Eso es lo rutinario. Cuando hablamos de cambios internos, estamos hablando de un proceso mucho más interactivo entre los docentes, mucho más constructivo, con la posibilidad de poder intercambiar experiencias, con la posibilidad de poder practicar la transdisciplinaridad incluso entre asignaturas, entre materias, la posibilidad de complementarse, ¿no? Entonces ahí estamos viendo de un ejemplo de un cambio interno, ¿no? O, por ejemplo, en el ámbito administrativo. Sabemos de que en una institución muchas veces los más temidos o los más odiados son los administrativos, ¿no? Porque de pronto la parte administrativa exige el cumplimiento de la normativa, que las consignas administrativas se deben cumplir y no se deben negociar, ¿no? Que hay un procedimiento burocrático en la institución establecido porque la norma se lo señala, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son los cambios internos? Que de pronto la administración también como que sea mucho más
más humana, que tenga una actitud mucho más de apoyo, mucho más colaborativa al trabajo docente, ¿no? Y obviamente algún otro cambio interno, por ejemplo, podría ser en la forma de poder hacer uso de los medios y recursos didácticos. ¿Mm? Tal vez muchos están acostumbrados simplemente a utilizar, no sé, pues los multimedias, a lo convencional, pero como que de pronto no somos tan abiertos tal vez a las nuevas aplicaciones educativas, como utilizar plataformas, aplicaciones más interactivas, qué sé yo, ¿no? Esos cambios internos tiene que prever también la planificación. Y obviamente desde lo externo, cómo la institución se conecta con lo externo, es decir, con las otras instituciones, con la sociedad, con las instituciones públicas, cómo se dan estos procesos de, diríamos, de aporte, pero también de aprendizaje, de nuevas experiencias, de gestión institucional, ¿no? Entonces, esto de manera de que la organización mantenga su productividad también y competitividad, ¿no? Una institución productiva es una institución que está haciendo aportes constantemente, ¿no? A la sociedad, ¿no? A al propio contexto sociopolítico, ¿no? Competitivo en el sentido de que esta institución educativa, pues, logra el cumplimiento de sus objetivos, de sus propósitos educativos, ¿no? Eh, con esto, a ver, por eso dice, si no sabemos a dónde vamos, fíjense, ¿cómo vamos y con qué vamos? ¿Cuán cierto será el rumbo que tomemos? Fíjense. Y creo que esta frase como que refleja, diríamos, la intención de una planificación, ¿no? O sea, obviamente nadie tiene el deseo de poder transitar en un mundo desconocido sin saber hacia dónde va, ¿no? Uno siempre como que está trazándose objetivos, como que se está planificando, ¿no? A mediano, a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Reitero, por eso dice, si no sabemos a dónde vamos, cómo vamos y con qué vamos, cuán incierto será el rumbo que tomemos. Hasta aquí me gustaría recibir algunas acotaciones. Yo entiendo que muchos tienen experiencia. Haremos la clase interactiva. ¿Les parece? Abriremos 10 minutitos de discusión, de debate hasta aquí. ¿Se animan? Sobre la planificación, en términos generales. A ver, con algún ejemplo de nuestra institución. ¿Mm? ¿Qué entendemos por Buen- planificación? ¿Cómo Buenas lo noches, doctor. iniciamos la planificación en nuestra institución? Adelante, estimada. A ver, voy a tratar de desplegar para Angélica, Angélica Medrano. Adelante, Angélica. hablando de planificación, doctor, en el ámbito que es educación, yo soy maestra del nivel primario. Evidentemente es muy importante la planificación porque nosotros cuando vamos al aula a diario, no vamos pues, con las manos vacías, ¿no? Siempre vamos con una planificación en mano, la cual vamos a desarrollar durante el mes o durante la semana. Porque imagínese si iríamos con las manos vacías sin planificar nada, ¿qué iríamos a enseñar? ¿No? Entonces, es muy importante la planificación, no solo en el ámbito de educación, ¿no? Sino también en diferentes ámbitos. En el mismo ámbito familiar, ¿no? Nosotros tenemos que, la familia siempre tiene que tener una planificación económica, puede saber también, yo pienso que debe de estar ahí inmiscuida, porque cuando tú recibes un sueldo, tienes que planificar en qué vas a gastar, cuánto vas a gastar, ya sea en comida, ya sea en pasajes, ya sea en los hijos. Entonces, tiene que haber una planificación, porque si no existiera la planificación, pues el dinero no sabríamos cómo, quién dice, no sabríamos si es que nos va a alcanzar o no nos va a alcanzar, si va a sobrar, no va a sobrar para el ahorro, ¿no? Entonces, yo me voy a eso, doctor.
No sé si me escuchó, doctor. Hola. Mil disculpas, Angélica, estaba desconectado. Sí, muchas gracias, Angélica. Nos ha gustado la participación suya, sobre todo la planificación de aula. El docente hace una planificación en todo sentido, ¿no? Generalmente uno hace una planificación para toda la gestión, ¿no? Pero hacen igual planificaciones procesuales, los planes quincenales, mensuales, trimestrales, los planes para toda la semana, ¿no? Y Angélica decía algo muy significativo. Imagínense si no hacemos una planificación, estaríamos improvisando. Entonces uno, para evitar improvisaciones, uno planifica, ¿no? ¿Qué planificamos? Precisamente el desarrollo de los contenidos, eh, la forma de abordaje del trabajo pedagógico en el aula, cómo vamos a evaluar. Es prácticamente la planificación educativa una tarea, diríamos, consustancial al actuar docente. ¿Alguien más? ¿Quién más se anima? Angélica Medrano, muchas gracias por su participación. Están muy calladitos y solo Buenas noches, 18 doctor. participantes. Hola, hola. Adelante, estimado. Muy buenas noches, doctor y compañeros. El que les habla es el licenciado Pacho Frey. Específicamente quisiera entenderlo o dividirlo en tres partes, con su ayuda, estimado doctor. Los niveles de estudio, mejor dicho, por ejemplo, cuando hablamos en Bolivia, los subsistemas de educación regular, educación superior, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de niveles de aprendizaje o niveles de enseñanza, lo que se dice nivel primario, nivel secundario, mejor dicho, superior. A base de eso, yo quisiera hacer una pequeña análisis, digamos, la planificación que hacemos acá, digamos, dentro de lo que estaba advirtiendo nuestra compañera, es específico, ¿no? Es claro que es necesario, pero cuando cursaba lo que es en la universidad, era distinto, ¿no? Creo que los docentes ya tenían conocimiento a lo que venga explicada, ¿no? Y a base de eso, pues, estimado doctor, quisiera ¿cómo será la educación allá, por ejemplo, en Japón? Creo que lo hacen una planificación en la semana, tienen que ejecutar los contenidos y creo que hay una mesa de discusión qué dificultades han tenido, qué logros, ¿no? Más o menos acá en Bolivia, no sé, no se aplica tanto, ¿no? En realidad, podríamos decir. Individualmente, seguramente cada docente que dicta en cada curso, mejor dicho, en cada nivel, seguramente estarán haciendo, pero así de manera conjunta para analizar. Eso quisiera consultar, estimado doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Efraín. Muy buena participación. Sí, lo que pasa es que la planificación, por eso hace rato decía, ¿no? Como que uno hace una planificación desde el presente, ¿no? Una planificación más a corto plazo, es decir, preveemos lo que vamos a hacer en el presente, pero no estamos haciendo una planificación estratégica a largo plazo, una planificación desde el futuro. Y bueno, pues estas planificaciones estratégicas y desde el futuro generalmente se convierten en políticas de Estado, ¿no? En políticas públicas de Estado. Es decir, hay que imaginar no solo a una institución, sino al sistema educativo, ¿no es cierto?, en un proceso precisamente de mejora. Tú lo has expuesto en otros contextos como Finlandia, Japón, muchos otros estados que han apostado mucho por la educación, pues se han imaginado con otro tipo de educación en el futuro. Entonces, como que también eso significa mayor acompañamiento institucional desde el Estado, mayor compromiso desde los propios docentes, desde los propios administradores, ¿no? En Bolivia a veces tendemos a mirar, y esto lo digo sin el ánimo de poder ofender a nadie, a veces vemos la planificación como un mero cumplimiento,
por ejemplo, en este contexto, en esta coyuntura, perdón, en muchas instituciones, por ejemplo, cuando están haciendo su POAI, ¿no? El plan operativo anual individual, donde cada funcionario tiene que describir, ¿no es cierto?, las acciones más relevantes para todo el año. Obviamente sobre ese documento se hace también la evaluación al personal administrativo al término de la gestión. ¿Qué hace uno? A veces uno lo que generalmente hace es copiar las mismas, digamos, acciones de la gestión pasada. Entonces, ¿cómo lo entendemos a la planificación? ¿No? Como un mero cumplimiento de requisitos, ¿no? Como una formalidad. Entonces, la cultura de la planificación no está tan arraigada, ¿no? en nuestro contexto, en nuestra cultura. En ese marco, creo que hay que trascender de esta planificación del presente hacia una planificación desde el futuro, hacia una planificación estratégica, pero no solo desde lo institucional, sino también desde lo nacional. Ahí estamos con grandes problemas en el modelo, por eso creo que Alan Turaini decía, muchas veces el fracaso de la educación, ¿no? O de pronto los grandes males de la educación no son problema del docente, es problema del sistema, que el sistema educativo muchas veces no responde a la realidad educativa. Eso significa de que no tenemos un plan estratégico a largo plazo, un plan estratégico. Y por ejemplo, si bien el actual ministro de Educación como que ha hecho una actualización al currículum, ha hecho algunas incorporaciones desde mi punto de vista, por ejemplo, hablar del tema de la robótica, hablar del tema de tecnologías y muchas otras cosas, pues no debería asustarnos. La realidad, como es tan compleja, el mundo es tan complejo, fíjense cómo la ciencia, la tecnología avanza vertiginosamente y nosotros como docentes no estemos involucrados en esta transformación estructural de la realidad, pues estamos como que diríamos desvinculándonos de estos criterios de previsión y de planificación a futuro, ¿no es cierto? Cuando hoy vemos a escuchar a nuestros colegas docentes, incluso de poder hacer, no sé, pues bloqueos, no garantizar el inicio de las clases o el desarrollo de las actividades curriculares, ¿no? Como que nosotros mismos desvirtuamos, ¿no?, nuestra profesión, cuando el docente en cualquier nivel, en cualquier subsistema, debería estar constantemente actualizándose, ¿no? Entonces, reitero, lo digo más en un sentido constructivo, sin el ánimo de poder de pronto cuestionar ninguna, diríamos, ninguna postura sindical, ¿no? Estimado Pacho, muchas gracias. Seguiremos a ver un par de intervenciones más. Me gustaría que por favor participemos, es lo importante, ¿no? Doctor. Abigail después levantó la mano, pero antes de eso a ver quién está. Veo a Abigail con la mano levantada. ¿Quién está? ¿Abigail o quién es? Sí, doctor. Abigail, Bueno, adelante. con respecto al tema de la planificación como estructura y prácticamente como decisión del Estado, determinación del Estado, creo que sí hay muchísimo de qué hablar al respecto, pero al analizar un tema tan delicado como este, necesariamente vamos a terminar politizando cualquier discusión que hagamos respecto del tema. Sin embargo, creo que el tema de la planificación dentro del aula, ya cuando se trata de la universidad, por lo menos eso es lo que me ha tocado. Si bien hay un contenido mínimo del que se tiene que avanzar, en algún momento he visto que los contenidos, especialmente en materias como televisión, por ejemplo, son muy obsoletos, ¿no? El contenido habla de materias como, o bueno, temas como, por ejemplo, llevar programas que ahora no se aplican. Ya ahora estamos con programas mucho más actualizados, más modernos, más rápidos, incluso las máquinas
se van modificando permanentemente. Y eso se da porque estamos en constante evolución. Y si el docente no evoluciona junto con el tema de los cambios que se dan en la televisión, por ejemplo, en Canal 7 se tienen cámaras robotizadas, ¿no? Son preciosas esas cámaras, pero que no todos los medios de comunicación tienen, es cierto, pero que seguramente si los estudiantes llegan hasta el lugar, como que en algún momento ha sucedido, de visitar, por ejemplo, el lugar, de tocar las cámaras o de hacer las pasantías, pues es importante que los conozcan, ¿no? Entonces, para ello es necesario que los docentes también nos vayamos actualizando. Le comento una anécdota. Yo estoy pasando un curso de diseño y diagramación en uno de los institutos más destacados en La Paz, que es Atenea. Y bueno, sé como estudiante, y pues casualmente me encuentro con un estudiante que era mi auxiliar de docencia en la UMSA. O sea, estamos de compañeros de curso ambos. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es, pues, capacitarme, ¿no? Porque hay nuevas cosas que aprender con la mención de audiovisual. Entonces, la sorpresa de mi estudiante era, licenciada, usted está aquí pasando clases conmigo. Claro, porque necesariamente uno tiene que actualizarse, y si eso implica tener que pasar clases y arrancar de cero, o no de cero, pero sí arrancar para aprender cosas nuevas con un compañero ahora que era mi auxiliar de docencia, pues ¿por qué no? ¿No? Entonces, creo que eso implica el hecho de poner nuestro granito de arena, porque eso no nos paga la universidad. Cada quien creo que tiene la necesidad de aportar, porque es una necesidad, ¿no? El de contribuir a los estudiantes, porque tenemos un salario y que no tiene que simplemente limitarse al hecho de que nos piden conforme al contenido. El contenido muchas veces ya está obsoleto, tenemos que actualizar el contenido, y si eso implica, en este caso, lo positivo, tener el aula libre, pues ¿por qué no hacerlo, no? Creo que eso también es parte de planificar, es decir, ¿qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero alcanzar en fin de año? Si mi objetivo es que los estudiantes sepan producir un programa de televisión, sepan escribir correctamente un guión, incluyendo los errores ortográficos, porque hay que corregirlos. Eh, si eso implica que se tenga que manejar nuevas cámaras, solicitando a un canal del Estado, sea o no, crean o no en la línea política, pero podamos ver y tocar, manejar, que nos expliquen cómo funciona un plató, por ejemplo, entonces se hace, ¿no? Si eso no está dentro de los temas del contenido mínimo, pues ni modo, pero yo no me puedo limitar al contenido mínimo, sería retroceder, ¿no? Entonces lo que tengo es más bien actualizar, proponer, especializarme, actualizarme para de alguna manera, pues los estudiantes también se sientan satisfechos con la materia, ¿no? Eso sería, doctor. Muchas gracias, Abigail. Muy buena participación. Seguiremos a ver con Pacho Efraín, perdón, con Joel Copa, luego Harry Tapia. Joel, adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Y bueno, buenas noches, compañeros, colegas. Y bien, la colega tiene mucha razón, ¿no? Como, bueno, en mi opinión, como maestros no podemos detenernos o quedarnos atrás cuando se trata de actualizar o de utilizar nuevas herramientas para nuestros estudiantes, ¿no? Yo creo que la planificación es vital para un maestro, un docente universitario, como tal, porque sin una planificación estamos dejando como que al aire, ¿no? La formación de nuestros estudiantes. Y eso no está bien, además de que ahora con los currículums que se mantiene con el gobierno, a pesar de que eran muy generales, teníamos como deber mantenernos actualizados dentro de los contenidos que deberíamos llevar, por ejemplo, en el idioma de inglés en secundaria. Y nosotros sabemos que bueno, tenían muchas deficiencias y teníamos que adecuarnos, eso sin dejar de lado también el interés y el avance que nosotros consideramos correcto, ¿no? De acuerdo a la experiencia que tenemos. Ahora, y le tenía una pregunta, estimado doctor. Como bien sabrá, se ha modificado bastante la malla curricular para este año, tanto en primaria y en secundaria, con el afán siempre con la buena intención, ¿no? De mejorar las cosas. Personalmente, bueno, pude ver el contenido de mi área y la verdad estoy muy de acuerdo, ¿no? Personalmente no me parece un reto para adecuarlo, pero sí es
muy necesario e importante. Y también, bueno, en mi opinión decía que sí debería estar preparado para este tipo de cambios. Sin embargo, doctor, con su vasta experiencia, no sé qué es lo que opina, si ve adecuado esta actualización del currículum o si o si fue muy rápido, porque también es cierto, fue muy de la noche a la mañana y puede causar eso tal vez cierta desconfianza, porque hacer algo rápido a veces no salen bien las cosas, ¿no? Bueno, y eso, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Joel. A ver, con Harry Tapia, con nuestra intervención, luego ya voy a hacer un pequeño redondeo y responder la pregunta de Joel. Estimado Harry, adelante, por favor. Gracias, doctor. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Eh, Me parece interesante la forma en que se ha ido presentando los conceptos fundamentales del curso. Hemos empezado por la planificación como el arte de organizar una secuencia de pasos para buscar un objetivo deseado. Y después lo juntamos con la palabra planificación estratégica. Y el doctor mencionó de una manera muy interesante tres palabras, ¿no? La parte operativa, la parte táctica y la parte estratégica. En el entendido, vamos al corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Una mascota. Sí, es tipo la responsabilidad y tipo un peluche o algo van a poner. ¿Alguien? Por ahí. Y no sé quién va a poner. Alguien tiene el micrófono prendido. Sí, No sí, quiero sí, que por favor. pero yo no A ver, quiero mi vamos a ver pochita. quién está. Creo que ya. Harry está con la palabra, perdón, Harry, adelante. Sí, y bueno, rescato mucho las palabras, ¿no? De los docentes y maestros que han estado participando, que necesitamos planificar para todo objetivo propuesto, ya sea en el aula, con el sílabus, el currículum, la planificación anual, ya sea en una empresa con el análisis del entorno interno y el medio ambiente, el externo por medio del FODA, como decía el doctor. Sería interesante también juntar el FODA con el análisis PESTEL o también las fuerzas de Porter, etcétera, ¿no? De modo que veamos una realidad y en base a este análisis generamos el cruce de variables y llegamos a planificación estratégica. Y la tercera parte que es el título de este módulo, que es proyectos educativos, me gustaría enfatizar el hecho de que cuando nosotros presentamos proyectos educativos al Ministerio de Educación, tenemos reglamentos ya armados. En educación superior, por ejemplo, tenemos el reglamento, la resolución ministerial 350 en sus variaciones 2015, 17 y 19, que nos da los pasos a seguir, que es el reglamento fundamental, la base. Pero cada año, a principios de gestión, sale ya un reglamento específico. Lo interesante de esta gestión 2023, y lo estaba abriendo justamente acá en mi computadora, es que al final de los reglamentos específicos de los subsistemas de educación superior, por ejemplo, la que estoy viendo en este momento, tenemos ya en los anexos las normativas de referencia. Y estas normativas de referencia ya tiene incluida lo que es modalidades de atención. Y esto es algo, creo, que muchos estábamos esperando. El reglamento de esta gestión ya ha establecido la educación presencial, semipresencial y a distancia como una opción de atención a los estudiantes o al público en general, ya que los reglamentos, el reglamento o la resolución ministerial 350 prohibía la educación semipresencial y a distancia a nivel técnico medio, técnico superior y también a nivel de educación regular. Esto es una vuelta que se le da a lo que sacaron en la gestión 2020 con el decreto supremo que avalaba la educación a distancia. Entonces, este pequeño anexo es una puerta tremenda, yo creo, para la educación, ya que muchas universidades privadas, sus resoluciones ministeriales no contemplan la educación virtual. Pero con este anexito que estoy viendo, ya tiene la puerta abierta, la carta blanca para poder dar clases virtuales, justamente. Y bueno, quería comentar y enfatizar esto de que
nosotros podríamos proponer contenidos, módulos, cursos, programas, pero cuando vamos al Ministerio de Educación, ya tenemos los ejemplos, las mallas curriculares armadas. Y aquí justamente en esta resolución hay ejemplos de mallas curriculares que son aceptadas por el Ministerio. Y lo que tenemos que hacer nosotros, hablando de proyectos educativos, es poner la parte administrativa, los documentos constitutivos de la empresa, la fundación, la sociedad, etcétera. Incluir la malla curricular que está propuesta por el ministerio, idealmente, a menos que nosotros tengamos la propuesta de generar algo nuevo. Y finalmente los términos, la cápita de infraestructura, ¿no? Entonces, el proyecto educativo ya está con contenidos propuestos, que el ministerio tiene como ejemplos aceptados. Así que nosotros tenemos el afán de proponer contenidos, actualizar, pero a ratos no es tan fácil. Yo estoy con un proyecto hace varios años ya en el ministerio y proponemos nuevos contenidos, nuevas formas de hacer las cosas. Y son varios años que vamos ahí, ¿no? Queriendo remar contra la corriente. Pero bueno, esa es la experiencia que quería compartir y bueno, los comentarios también ahí van. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, Harry. Creo que ha sido bastante enriquecedor, bastante, bueno, muy importante su participación, más aún todavía desde esos escenarios como el Ministerio de Educación, donde prácticamente se hacen planificaciones y obviamente se hacen previsiones para que la educación vaya siempre en son de mejora, ¿no? A ver, iremos tal vez un poco respondiendo, empezaría a responder tal vez a la consulta de Joel Copa, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con cómo lo vemos todo este proceso de actualización del currículo, considerando de que se ha hecho en corto tiempo y si bien, por ejemplo, a él no le parece malo, más bien lo ve como algo que puede ser implementado y que requiere de pronto algún esfuerzo por parte del docente o alguna voluntad o motivación de actualizarse, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, cuando se hace una planificación curricular, ¿no? Pues uno es consciente de que toda propuesta curricular no es rígido, no es cerrado, bueno, como sucedía antes, ¿no? Toda planificación curricular es, en realidad el currículum es abierto y flexible. ¿Eso qué significa? Si hay determinados contenidos, esos contenidos con esta coyuntura, como decía Abigail, tan cambiante, donde evoluciona todo, pues requieren ser actualizados. Si bien uno toma ciertos contenidos mínimos como referenciales, uno puede ir actualizando, incorporando más contenidos, como que de pronto reorganizando esos contenidos, ¿no? Entonces el tema de la actualización curricular tampoco es, diríamos, un trabajo, digamos, establecido para ciertas coyunturas o para ciertas épocas, sino tiene que ser un trabajo constante. Lo que pasa es que ahora el ministerio como que lo ha mostrado como política de Estado, como política institucional desde el Ministerio de Educación, la actualización curricular, precisamente también como una etapa de superación de todo el tema de la pandemia, el tema precisamente, eh, diríamos, del estancamiento que pasamos por esas coyunturas, ¿no? Entonces era necesario, lo ha visto necesario. No está mal, más bien eso es lo que debería constantemente suceder. Imagínense una actualización curricular después de cuántos años. ¿Cuántos años tiene ya la ley Abelino Siñán y el modelo educativo sociocomunitario productivo? Desde el 2010, imagínense, más de 10 años, ¿no? Entonces era necesario precisamente asumir esta coyuntura de actualización producto de un plan, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no está mal, más bien es una medida acertada. Lo que pasa es que a veces, y esto sucede con todos cuando estamos habituados, esquematizados en un estilo de trabajo, entonces como que vemos muy contraproducente, ¿no? Porque de pronto implica mayor reto, mayor desafío, implica tomar algunos cursos por ahí,
Y creo que ahí Abigail decía, no hay que como que verlo como, no sé, pues estos espacios, diríamos, de capacitación, de actualización, no hay que verlo con malos ojos. Ella ponía un ejemplo, pese a ser docente, estaba en un curso con un estudiante que en su momento fue su auxiliar. Y eso nos pasa a todos. En algún momento a mí me van a ver probablemente siendo compañeros de ustedes. Yo continuamente a veces tomo algunos cursos, sobre todo muy relacionados al tema de la computación. Uno de pronto va siempre aprendiendo nuevos, no sé, softwares educativos, actualizándose en aplicaciones educativas o en algún otro recurso, ¿no? Y eso no está mal, ¿no? Porque de pronto uno tenga algún cargo jerárquico, de pronto un grado académico como el doctorado, terminó ahí la actualización, la formación continua. No, no, no. Uno está constantemente en esa coyuntura de actualizarse. Entonces, en ese marco, creo que la medida de actualizar el currículum es acertada. Yo trabajo en una institución educativa superior y nosotros también hemos pasado por esta coyuntura. Yo trabajo en una universidad indígena que depende también del Ministerio de Educación y nos ha llegado a nosotros también la consigna de hacer la actualización de nuestro currículum, de nuestros planes de estudio. Y lo hemos hecho sin entrar en objeción, sin entrar en cuestionamiento. ¿Por qué? Porque era necesario, ¿no? Los planes de estudio, por ejemplo, se tienen que actualizar sí o sí después de una primera camada de profesionales, es decir, después de los 5 años. Pero hay universidades, y eso ustedes lo saben, ¿no? Que tienen el plan de estudio hace más de 10 años, 15 años, sin ser actualizado. Entonces, a ese nivel también tiene que haber como que responsabilidad en, en, en estos, digamos, en esta coyuntura de hacer una autoevaluación y planificar a futuro. El comentario de Harry me parece muy importante. Creo que Harry trabaja en el Ministerio de Educación y obviamente desde esos escenarios se hacen proyecciones muy significativas, ¿no? Las resoluciones que salen a comienzo de año, como decía él, ya establecen, ¿no? De pronto ciertos alcances, ¿no? En cómo se hacen las planificaciones curriculares, cómo se hacen o se aprueban los calendarios académicos, cómo se deben asumir las capacitaciones del personal docente, cómo se debería asumir el desarrollo del currículo como tal. Entonces, a ese nivel hay un acompañamiento muy significativo desde el Ministerio de Educación, pero ahí también juegan un rol muy importante las direcciones departamentales de educación, las subdirecciones de educación superior, ¿no? Porque son las operadoras, ¿no? Las que tienen que garantizar el cumplimiento de estos planes, ¿no? A mediano, a corto, a mediano y a largo plazo. Muy enriquecedor. A ver, seguiremos un poco hablando de algunas categorías. Harry un poco ya hablaba de la estrategia, ¿no? ¿Qué es la estrategia? La estrategia, pues, es un concepto y una forma de pensar. Sin embargo, la estrategia como tal, a ver, no es un concepto, no es una categoría reciente, ¿no? Es más, la estrategia ya data desde la antigüedad, ¿no? Generalmente estos conceptos vienen del campo de la milicia, ¿no? Eh, hay una distinción y también hay una similitud entre táctica y estrategia. En la estrategia comúnmente se la conoce como el arte de dirigir las operaciones militares, ¿no? O sea, ¿quiénes son estrategas o quiénes eran inicialmente los grandes estrategas? Los militares, ¿no? Sobre todo, diríamos, el cuerpo de élite de la milicia, entre generales, coroneles, ¿no? Que tomaban grandes decisiones, eran grandes estrategas. Entonces, este concepto ha ido también evolucionando y por supuesto se ha ido asumiendo como préstamo, ¿no? Muchas disciplinas han incorporado como categorías conceptuales. Por ejemplo, en el campo educativo es común hoy en día escuchar de una estrategia de enseñanza, las estrategias de aprendizaje, ¿no? Pero siempre en un sentido de que la estrategia busca mayor impacto, mayor trascendencia. Pero, reitero, ¿no?
los inventores o el campo donde nace la estrategia es el campo de la milicia. Entonces, la estrategia hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? A ver, la estrategia se la entiende también como el conjunto de acciones planificadas y coordinadas sistemáticamente en el tiempo, ¿no? Y llevadas a cabo para lograr un determinado fin o misión. Entonces, la estrategia como que tiene mayor trascendencia que el propio plan. Por eso se decía, la estrategia es propio digamos, es propio de los militares, ¿no? En cambio, la táctica es el método o la forma empleada con el fin de cumplir un objetivo. Entonces, en el texto que les he enviado, si ustedes ven en la primera unidad, van a ver la relación entre táctica y estrategia, ¿no? Por ejemplo, a ver, la táctica es la lucha directa, la estrategia es la conducción de conjunto. Y obviamente, ¿quiénes conducen el conjunto? Obviamente la élite militar. Vamos a ver algunas definiciones de estrategia. Se dice que es el arte del general, la estrategia. O sea, los generales son los grandes tomadores de decisiones, son los estrategas, por eso es el arte del general. Es la ciencia y el arte del jefe supremo, es el arte de la dialéctica, el arte de hacer la guerra sobre el mapa, la teoría del empleo, el arte de distribuir y aplicar los medios militares, ¿no? Es el plan de acción para alcanzar un fin. Entonces, ese es diríamos, la aproximación conceptual más. Entonces, por eso cuando hablamos de plan estratégico, estamos hablando a un nivel, diríamos, ejecutivo, ¿no? A un nivel de toma de decisiones a largo alcance. En cambio, la táctica es el arte de emplear, por ejemplo, desde la misma categoría conceptual del campo de la milicia, el arte de emplear las armas en combate para conseguir su mejor rendimiento, ¿no? Es la estrategia como ese arte de tomar decisiones, pero la táctica, el cómo precisamente también se concreta esos ideales estratégicos, ¿no? Hay una relación muy importante, como que la táctica está más relacionado, diríamos, al campo técnico operativo, ¿no? Y la estrategia un poco mucho más constreñido, digamos, a la élite que toma decisiones. En otras palabras, si hablamos de una planificación estratégica, ¿quiénes toman decisiones? Gerentes, directores, ¿no? La MAE, a ese nivel, ¿no? Y una planificación al nivel táctico, entonces ahí estarán obviamente los mandos medios, ¿no? De pronto los jefes de unidad, ¿no es cierto? Los subdirectores, porque hacen una planificación táctica para concretar la estrategia como tal, ¿no? Entonces, si ustedes revisan el documentito, van a ver muchas definiciones que nos va a ayudar un poco a entender de que hay una relación muy importante entre táctica, estrategia, la parte logística, ¿no? Que hace referencia a la ciencia de los movimientos y abastecimientos, es decir, cuáles son precisamente las otras condiciones para poder alcanzar esa estrategia, esa táctica. ¿Qué necesitamos? Insumos, transporte, herramienta, aspectos financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que ver con el arte militar, el arte militar. Entonces, estas categorías son propias de ese mundo y obviamente los militares con una buena disciplina de cumplimiento logran estos objetivos. Las grandes guerras pues se ganan con buenas estrategias, ¿no? Y las batallas se ganan con buenas tácticas, ¿no? Entonces, hay que un poco también como que asumirlo. En realidad, las ciencias de la educación, las ciencias pedagógicas han tomado estas categorías como préstamo, ¿no? Para poder organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje y obviamente buscar la mejora de la educación. Seguiremos entonces. Por eso, entre el plan hace referencia al método, los componentes precisamente de estos componentes
del plan, pues, entre la visión, misión, el diagnóstico, todos estos componentes, las técnicas, ¿no? La orientación, la gradación, la priorización, ¿no? Entonces, una estrategia, por ejemplo, va a contener varios planes. En el contexto nacional podríamos decir de que una política pública forma parte de una estrategia, ¿no? La política de la educación en Bolivia es parte de esta estrategia, y la política educativa en nuestro estado, y esto Harry lo sabe mucho mejor, pues que busca mayor inclusión social, respeto a la diversidad cultural, desarrollo y fortalecimiento de la lengua, que busca, ¿no?, participación, ¿no?, mayor aporte de los pueblos indígenas, el desarrollo de la identidad cultural, etc. Esa es la estrategia a escala nacional, ¿no? Por eso es un pensamiento a largo plazo, es un pensamiento sistémico complejo. O sea, la estrategia no tiene que ver solo con una dimensión, tiene que ver con muchos otros planes en el contexto nuestro, ¿no? Por eso hablaba Haji de los distintos niveles también de planificación, una planificación en el ámbito, por ejemplo, de la educación regular, otra planificación en el ámbito de la educación alternativa, otro en el ámbito de la educación superior, ¿no? Entonces, el conjunto de estos planes se relacionan desde este pensamiento sistémico y obviamente desde la visión compleja, ¿no? Entonces, hay un encadenamiento muy significativo, muy constructivo, como parte de una estrategia, como parte de una política pública de Estado. Aquí podemos ver la relación, bueno, la secuencia vertical de planificación. Encima del plan está siempre la estrategia, el plan o los planes que van a buscar la concreción de la estrategia, pero a su vez el plan está conformado por varios programas, ¿no? Los programas también son una especie de planificación, pero con, diríamos, con tareas más concretas, con acciones más para el presente, ¿no? Estamos hablando de los programas como de una planificación desde lo presente, ¿no? Un programa educativo, por ejemplo, a ver cómo los programas de alfabetización que van emergiendo, o un programa de capacitación docente, ¿no?, o un programa de actualización curricular. Entonces eso contribuye al logro de los planes. Y obviamente el proyecto concreto como tal, ¿no? Los proyectos educativos aquí, los proyectos educativos, por ejemplo, de cada institución, proyecto educativo, diríamos, proyecto educativo institucional, y ahí podemos ver varios tipos de proyectos dentro de la planificación de la institución educativa. El proyecto educativo institucional, es decir, por las instituciones educativas, donde la planificación es a mediano y a largo plazo, ¿no? Y obviamente aquí incorporan la visión del futuro de la institución educativa, ¿no?, la misión institucional, porque estamos hablando de una institución en concreto, es decir, cómo se muestra, cuál es la imagen de esta institución. Y obviamente también los propios planes anuales de trabajo, los proyectos de innovación, los proyectos de mejoramiento educativo, etcétera, pero que están más constreñidos a nivel institucional. Aquí en esta, por ejemplo, en este esquemita podemos ver, ahí está la relación, el plan, ¿no? Es un plan mucho más integral, mucho más sistémico, incluye a programas. Hay una relación, un plan, en otras palabras, está conformado por 2, 3, 4, 5, 6 o más programas. Cada programa puede estar conformado por 3 o más proyectos, ¿no? Y a su vez cada proyecto está formado por actividades, ¿no? Y las actividades por tareas. Entonces, hay una estructura sistémica y compleja, no solo a nivel de plan, sino también a nivel de estrategia, ¿no? Y obviamente estos planes a largo plazo, Harry muy bien lo decía, ¿no? Está como que también proyectada desde el Ministerio de Educación, ¿no? En el caso educativo,
Por ejemplo, si se trata de una política de gestión ambiental, por ejemplo, la entidad cabeza de sector será el Ministerio de Agua y Medio Ambiente, creo que se llama, ¿no? Desde ese otro ministerio, ¿no? Si es, por ejemplo, un plan en el campo de la salud, por ejemplo, estará diseñada desde el Ministerio de Salud, ¿no? Por varios programas, el programa, no sé, de vacunación, el programa, por ejemplo, de, eh, por ejemplo, estos programas que hay para poder paliar algunos males. Por ejemplo, este último mal que está saliendo en el campo de salud, ¿cómo se llama? El tema de la viruela del mono, por ejemplo, ¿no? Como que responde a un programa específico, en concreto, ¿no? Como tal. Los proyectos, algunas proyecciones, un proyecto de equipamiento, un proyecto de dotación de insumos, etcétera, etcétera, ¿no? Y las actividades, obviamente, que son más concretas a nivel de institución. Entonces, hay que ver esta relación horizontal de la planificación. Estamos un poco revisando más a nivel de conceptos. Reitero, en la tercera y cuarta unidad vamos a entrar un poco más al formato mismo, ¿ya? Pero es necesario también comprender esto, como que revisar precisamente los contenidos. A ver, aquí está la relación entre táctica y estrategia desde, por ejemplo, Mario Benedetti, que dice, ¿qué es la táctica? Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente de incertidumbre. Entonces, la táctica es mucho más concreto, ¿no? Es como que busca trascender el momento. En cambio, fíjense la estrategia, mi estrategia es más profundo y más simple a la vez. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesitas. Entonces, la estrategia tiene obviamente mayor trascendencia, ¿no? Y otra vez reitera esto. Algunas etapas de la planificación estratégica, a ver, vamos a mirar eso. Etapas principales de la planificación estratégica, os reitero igual, más a nivel de revisión de conceptos. Una primera etapa, analizar la posición estratégica actual. Imagínense qué institución educativa o universidad o cualquiera sea la institución educativa no hace la formulación de sus objetivos o de sus metas sin hacer un análisis de la posición estratégica actual. Todas las instituciones tienen que hacerse una autoevaluación, una especie de autocrítica, ¿no? Como que identificar sus fortalezas, digamos, el logro institucional, pero también, ¿no?, sus debilidades, sus necesidades, que tendrán que ser superadas. Entonces, este análisis preliminar es significativo, es muy importante, analizar la posición actual, ¿no?, la estrategia actual. Y ahí como que de pronto salen pues muchas recomendaciones, ¿no? Y en un análisis institucional no van a salir problemas solo de orden pedagógico, sobre todo salen problemas más de orden administrativo, ¿no? Siempre ustedes cuando hagan una evaluación, por ejemplo, de una praxis educativa, ahí como que de pronto el docente siempre dice, no, sí, no hemos logrado los objetivos porque no hemos tenido el acompañamiento administrativo, no hemos tenido precisamente el acompañamiento financiero, faltó equipamiento, las condiciones logísticas no estuvieron a la altura. Entonces esa es la realidad que tenemos, ¿no? O si no, otros dirán, no, lo que pasa es que ha habido mucha intromisión de los padres de familia o mucha injerencia, por ejemplo, de otras instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, el contexto, el análisis del contexto es muy importante para poder identificar ciertos vacíos, ciertas incoherencias, ciertas necesidades. A partir de ahí, como que ya sabemos, ¿no?, cuál debería ser nuestro horizonte. Hay que fijar los objetivos de largo plazo. Estamos hablando de una planificación estratégica, reitero, ¿no? Es decir,
a largo plazo, ¿no? ¿Cuáles son estos objetivos estratégicos también, ¿no? Y ahí estos objetivos no se van a concretar en un año, en 2 años, ¿no? Sino estos objetivos se van a concretar pues en muchos años, ¿no? Y estos objetivos estratégicos requieren no solo de la participación como que de los actores directamente involucrados, sino requiere una participación mucho más integral. Por eso se dice que la educación no es solamente la tarea del docente o de la propia institución educativa, ¿no? Sino es una tarea, una responsabilidad de toda la sociedad. Y a partir de esto vemos cómo hacemos la ejecución, la implementación y la ejecución, ¿no? La implementación en el sentido de generar las condiciones que se necesita para poder concretar esos objetivos. Los propósitos de diríamos, de la planificación están ahí. Uno de los propósitos, reitero, puede ser cambiar el modelo educativo de nuestra institución. Pues para poder cambiar, para poder transformar, para poder mejorar el modelo educativo, ¿qué condiciones necesitamos? En la parte logística seguramente, cambiaron, probablemente estemos todavía con las pizarras acrílicas y de pronto alguien dice, no, necesitamos que las pizarras sean ya digitalizadas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de implementación? Ahí, por ejemplo, seguramente el director o la parte administrativa, en el marco de sus atribuciones de gestión, buscarán recursos vía cooperación o a través del Ministerio de Educación, o sea, como que se están generando las condiciones de implementación, ¿no? Y la ejecución como que ya vendría a ser el actuar mismo, es decir, la puesta en práctica de sus objetivos. ¿Qué hay que hacer para poder para poder visibilizar o concretar el logro de ese objetivo, ¿no? Entonces ya contamos con todos esos insumos, con todos esos recursos tecnológicos, entonces lo que nos toca hacer es utilizar esos recursos tecnológicos. Significa que el docente como que cambia de praxis educativa, ya no está solamente con la pizarra, ¿no? Y con el marcador, sino está frente a una pizarra digitalizada, tendrá que utilizar los recursos tecnológicos, utilizar nuevas metodologías en el campo virtual, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en una etapa ya de ejecución. Y obviamente la retroalimentación, sabemos que en todo este proceso siempre se dan momentos, diríamos, de evaluación procesual, o deberían darse momentos de evaluación procesual, ¿no? Hay que comparar los objetivos, hay que evaluar el cumplimiento de los objetivos. Y seguramente habrán percances, habrán problemas para poder identificar, para poder concretar esto. Entonces ahí se hace un proceso de retroalimentación, es decir, hay que mejorar las condiciones de implementación, las condiciones de ejecución, o a lo mejor los propios objetivos no han sido muy bien formulados, han sido muy ambiciosos los objetivos, muy irrealistas. Entonces hay estos procesos. Todo esto lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, ahí está, fíjense, esto creo que nos va a ayudar un poquito a distinguir, perdón, ya. Esta relación, fíjense, una vinculación entre la planificación estratégica y la planificación operativa, ¿no? Una planificación estratégica, fíjense, a largo plazo. Una planificación estratégica que incluye la misión, la visión de la institución, ¿no? Es decir, cómo se ve a futuro la institución, cómo quiere verse a futuro la institución. Forma parte de la planificación. El diagnóstico, que es muy importante. El diagnóstico es importante en todo sentido. ¿Por qué? Porque nos permite, primero, conocer nuestra situación actual, diríamos nuestra línea base, nos permite conocer nuestras necesidades, nuestros problemas, ¿no? Identificamos precisamente todos esos aspectos en esto. Y los objetivos estratégicos, las acciones, ¿no? Los indicadores, las metas, ¿no?
Las metas físicas pueden ser anuales, las metas financieras. Todo esto conlleva, por no decirlo soñar, conlleva imaginarse el futuro de otra manera. Y obviamente si nosotros queremos hacer de nuestra institución referente, queremos que nuestra institución tenga otra imagen, queremos mejorar, no sé, pues o qué sé yo, de pronto en esta institución queremos practicar toda la parte de evaluación y acreditación institucional. Entonces, en nuestra planificación estratégica haremos esas previsiones, ¿no? Es una planificación, digamos, a largo plazo, 5 o 10 años. Y tenemos otro escenario también de planificación, la planificación programática, ¿no? Que tiene que ver más con las acciones o con la actividad o con los proyectos. Esto vendría a ser una planificación mucho más a mediano plazo. Hay que afinar los propósitos, los productos, los componentes, las tareas, la planificación operativa, el marco estratégico, los objetivos. Esta forma de planificación operativa y programática corresponden ya a una planificación más del presente, ¿no? Son los tipos de planificación al que estamos todos, digamos, habituados, por no decirlo acostumbrados, ¿no? Son las planificaciones que lo hacemos para el momento. Creo que, por ejemplo, Abigail hablaba de una planificación del sílabo, o creo que era Harry, ese sílabo, esa carta descriptiva que lo hace, por ejemplo, para la gestión, ¿no? Tiene precisamente estos componentes, ¿no? Porque vemos el desarrollo de esa asignatura o el desarrollo de ese módulo para esa gestión, ¿no? No forma parte de una planificación estratégica. En cambio, el plan estratégico institucional ya está dentro de la planificación estratégica porque contiene estos elementos, ¿no? Busca impactos más significativos en 5 o 10 años. Y obviamente en las metas de tipo financiero también, ¿no? Se busca financiamiento, presupuesto adicional, algún apoyo de muchas cooperaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son los niveles de planificación al que estamos acostumbrados. Me refiero a la planificación operativa. Disculpas la garganta. A ver, un par de intervenciones aquí para que no sea un monólogo. Adelante, estimados. En nuestra institución educativa, entre estas formas de planificación, ¿no es cierto? Existen, a ver si ustedes, por ejemplo, han experimentado procesos de acompañamiento, ¿no? Es decir, si la institución dice, bueno, vamos a hacer una planificación operativa, existen técnicos del Ministerio de Educación o de pronto desde la propia dirección departamental, o si se trata de una universidad, por ejemplo, de que la instancia, porque hay unidades de planificación, direcciones de planificación inclusive, ¿no es cierto? Si tienen precisamente ese acompañamiento y si hay, cuán significativo es para nuestra institución. A ver, un par de intervenciones hasta ahí. Anímense, colegas. ¿Quién tiene la manito levantado? Creo que nadie. No sé si se han dormido o es que está todo claro. ¿Qué pasó? Los veo asustados. Son solo 16 a 18 hace rato. ¿Qué pasó? Me preocupa bastante. El curso en plataforma hay más de 50, pero solo 16. ¿Este es el número regular? Doctor, generalmente entran 18, 20, a 28 más o menos he visto yo. Bueno, Sí. seguramente deben estar todavía con alguna otra tareita. Muy bien. ¿Ya? Un par de intervenciones más.
Adelante, estimado, adelante. Doctor, para acotar a lo que estábamos en la temática, yo también he visto, yo tengo la inquietud de abrir un instituto, ya, de técnico medio. Entonces, estaba viendo que el ministerio ha elaborado ya esos planes, ¿no? Que ya tienen, como dijo el colega que me antecedió, que tienen ya todo establecido. Ya nos dan las materias, o sea, el plan curricular, todo eso. Nosotros tenemos que abocarnos casi a la parte de la estructura. Entonces, y es muy difícil, ¿no? Acceder a todos esos, como a ese proyecto que tengo, ese plan que tienen. Es un poquito difícil, pero ya están hechos, ¿no? Y ya están elaborados esos planes curriculares y las estrategias, todo eso. Al menos eso quería comentar para acotar. Gracias, Antonio. A ver, lo que pasa es que hay ya ciertos lineamientos y el plan estratégico tiene que ver con esos lineamientos, con esas directrices, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la apertura de un instituto o de una universidad fuera, no sé, pues a simple albedrío, ¿no? O sea, como que cada uno desea abrir su instituto, pero sin una orientación curricular adecuada y pertinente. Entonces sería todo un carnaval, todo un caos. Entonces, como hay una política de Estado en materia educativa, se tienen que dar estos lineamientos. Y obviamente ahí hay ciertos requisitos para aperturar un instituto. Me imagino, por ejemplo, contar con un derecho propietario de algún terreno, alguna infraestructura. Así creo que decía el hecho de tener inclusive tal vez inscrito en, no sé, funda empresa, si es una institución privada, qué sé yo, ¿no? Hay una serie de requisitos que exige el Ministerio de Educación para poder aperturar un instituto, ¿no? Y básicamente por ejemplo, los equipamientos, los espacios deportivos, ambientes culturales, qué sé yo, ¿no? Todos esos aspectos que al final pues se someten a una valoración, ¿no? Y los técnicos del ministerio seguramente ahí hacen la revisión, la constatación de esos requisitos, ¿no? Y obviamente a nivel curricular ya existe hasta donde yo sé, por ejemplo, en los institutos, ya las carreras, por ejemplo, si es mecánica, contabilidad o de pronto alguna otra carrera del área comercial, ya está estandarizado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el instituto? Aplicar precisamente esos documentos curriculares, esos diseños curriculares, ¿no? Entonces, ¿cuál es como que el espacio o el nivel de, diríamos, de posibilidad de incorporar nuevos contenidos? Yo creo que ahí, más bien, en el ámbito más de concreción, sí es posible hacer esos acomodos cuando se hacen, por ejemplo, planificaciones para toda la gestión o planificaciones para la asignatura. Sobre la base de esos contenidos mínimos, sobre la base del cumplimiento de esos objetivos, el docente puede hacer una adecuación, ¿no? Una contextualización de sus contenidos. No olvide que el instituto, por ejemplo, que usted quiere abrir, puede estar en el alto, ¿no? Donde el contexto sociocultural es relativamente distinto, digamos, a un instituto que está de pronto en Miraflores, ¿no? Entonces eso requiere cierta adecuación de los contenidos curriculares. No significa alterar o de pronto descartarlos, sino tomar como referente estos contenidos curriculares. Y obviamente ahí habrá un acompañamiento del Ministerio de Educación, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, algunos seminarios, cuando hay algunos, sobre todo, algunas conferencias. El año pasado, por ejemplo, he visto de que el ministro de Educación en varias oportunidades se ha reunido con los institutos, con los rectores, con los directores académicos. Entonces, precisamente estos espacios son también para poder como que orientar sobre cómo se tiene que encarar la formación técnica tecnológica en los institutos, ¿no? Entonces, todo responde a un plan, a un plan, ¿no? Pero muchas veces, a veces el plan también puede sufrir ciertos sesgos, ¿no? Cuando no hay una adecuada interpretación de, diríamos, de esos propósitos educacionales o de esos propósitos curriculares que están, ¿no?
Los planes de estudio, imagínense, también prevén ya qué tipo de objetivos, contenidos, metodologías o formas o sistemas de evaluación se van a desarrollar. Entonces eso tiene que ver precisamente con esa responsabilidad compleja y sistemática que se dan en estos espacios. Muchas gracias, Antonio. Así es que éxitos, ánimos para abrir su instituto. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Buenas noches, estimada. A ver, ¿con quién tenemos el gusto aquí? Con Elizabeth de Nahue, Elizabeth. doctor. Bueno, adelante, Elizabeth. Doctor, buenas noches. Bueno, hace rato ya quise participar, ¿no? Pero no pude. Escuché a mis compañeras hacer referencia a su experiencia con relación a planificaciones curriculares. Y si no, evidentemente es muy necesario planificar todas las actividades que se van a que se quieren desarrollar, ¿no? En el proceso educativo, incluso para el diagnóstico y también para las evaluaciones de proceso, para, de acuerdo a esa planificación, a ver qué acciones se van a tomar en caso de tal vez identificar debilidades o cómo mejorarlas, incluso cómo aprovechar también las fortalezas. Entonces, eso como maestros sabemos y sabemos que es necesario e importante, ¿no? Realizar una planificación curricular. Ahora, como he sido maestra, bueno, he aplicado, ¿no? Lo que son las planificaciones para todo tipo de actividades. Afortunadamente tuve un director demasiado estricto y bueno, que nos hacía seguimiento, ¿no? Y he aprendido bastante de él a, a cómo organizar mis actividades, a entrar al aula bien organizada. Ahora, posterior a ello, también tuve experiencia con dirección de unidad educativa, donde ahí ya por primera vez, ¿no? Bueno, me profundicé en esto de lo que es la elaboración del PI y de los POA. Y como usted ya mencionó y algunos compañeros también, entonces, en estos PIs, al momento de sentarse en algún cargo directivo, ya se consideran, ¿no? Actividades, acciones que se quieren lograr en caso de asumir y de aprobar, ¿no? El cargo directivo. Y una vez aprobado ya en la función, entonces ya lo que se hace es desglosar, ¿no? Ese PI por cada gestión educativa y como es flexible, hay situaciones, ¿no? En las que se puede tal vez insertar más actividades que espontáneamente han surgido en la gestión o complementar, por ejemplo, en las comunidades rurales. A partir de agosto ya las autoridades comunales se reúnen con los gobiernos municipales para determinar, como se dice, proyectos para su comunidad. Entonces ya a partir de ese momento ya un director o una directora, en mi caso, no ya prevé qué acciones va a considerar dentro de su PI, de su POA para la siguiente gestión. Bueno, todo eso he podido ver, ¿no? Y también he podido experimentar de que hay actividades que se logran cumplir, como otras también que no, por alguna razón, no se logran concretar. He podido apreciar de que para el cumplimiento de todas las actividades programadas es necesario trabajar en coordinación, no solamente con maestros, maestras o juntas escolares, sino también con todos los actores que están alrededor de una comunidad educativa para poder lograr, ¿no? Los objetivos trazados en el plan. Ahora, posterior a ello, también pude participar en la elaboración de plan estratégico institucional donde por el tema de COVID, entre varias instituciones tuvimos que elaborar un plan estratégico para contener, para prevenir, contener y mitigar lo que es esto de la pandemia por COVID. Entonces ahí también he podido apreciar, ¿no? De que de la misma manera es necesario a veces intercambiar experiencias, ideas,
poder plantear acciones, porque gracias a ello hemos podido construir un plan estratégico que nos ha ayudado a contrarrestar de esto de la pandemia. Tal vez no hemos logrado al 100% los objetivos por algunas razones, pero hemos podido contener esto de la enfermedad, pandemia, esta enfermedad por COVID en muchas instituciones. Entonces, ahí, bueno, en base a esa experiencia he aprendido bastante. He aprendido que todo objetivo, que toda planificación se cumple siempre y cuando todos los actores de la sociedad pongan de su parte, sepan asumir las actividades, implementarlas o tal vez, como es flexible, mejorar o plantear otras si es que tal vez no se pueden lograr por alguna razón, doctor. Muchas gracias, estimada Elizabeth. Muy buena su participación. Sí, creo que la última parte me gustó bastante. Para que un plan tenga éxito, sobre todo para que esté debidamente formulado, con todas las bases teóricas y sobre todo diríamos, los insumos que se tenga, es muy importante la participación de todos, ¿no? Todos tienen que aportar, todos tienen que poner su granito de arena para el logro de esos objetivos. De todos modos, el seguimiento, usted ponía un ejemplo muy importante, ¿no? A veces uno hace un plan, pero mucho depende cuán serios o cuán profesionales seamos para que se cumpla ese plan, ¿no? El seguimiento, el monitoreo de los directores es muy importante, pero no solo de ellos, sino la propia comisión. Por ejemplo, ustedes en el magisterio tienden a organizarse en comisiones, ¿no? Una comisión en el área pedagógica, otra en el área de evaluación, qué sé yo, ¿no? El acompañamiento precisamente para el logro de estos propósitos es muy importante y sobre todo siempre la actitud constructiva. A veces de pronto siempre saltan actitudes negativas, de rechazo, actitudes no críticas precisamente, sino criticonas, digamos, ¿no? Que a veces interrumpen, ¿no? La concreción del plan. En el caso de esta participación tiene que ser adecuadamente constructiva, de mucho aporte. Y también cuando existe esta participación significativa, como que el plan es bastante legítimo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido aporte desde cada uno de esos actores. Entonces, creo que todos estamos muy de acuerdo con que hacer un plan es muy importante, pero también deberíamos asumirlo como parte de nuestra cultura profesional y no simplemente asumirlo como un formalismo, como un cumplimiento de requisitos, sino realmente asumir la planificación como parte de nuestra vocación. No estoy con esto como que desvirtuando el trabajo del docente, sino que hay que trascender tal vez de este cumplimiento formal de estos planes hacia una planificación mucho más vocacional, si vale el término, ¿no? Veremos a ver, con esta diapositiva vamos a concluir esta parte porque vamos a continuar el día jueves con otras diapositivas, pero hablando del plan estratégico, pero a manera de cierre y de introducción quisiera mostrarles esto, ¿no? Más o menos algo también ya comentaba Elizabeth. ¿Qué se necesita para que nuestros planes como que tengan mayor incidencia, ¿no? Los componentes más importantes, ¿no? Siempre en el marco del ser, recrear los principios. ¿Cuáles son esos principios, esos ideales de la institución? Ahí obviamente podemos verlo, ¿no? Esto siempre de pronto en los fundamentos ideológicos, en los objetivos estratégicos, ¿no? En la propia visión y misión, los valores, las habilidades, ¿no? Por eso cada institución siempre dice, ¿no? Los principios, los valores, las habilidades son, por ejemplo, generar una actitud, no sé, pues una actitud de respeto y tolerancia,
promover en los jóvenes, por ejemplo, valores sociocomunitarios, ¿no? Generar precisamente habilidades y destrezas, ¿no es cierto?, de respeto al otro en el ámbito siempre del ser. Esa es la razón de ser de la institución, ¿no? ¿Cuáles son esos principios? Y generalmente estos principios, estos valores y estas habilidades tienen una correspondencia con algún enfoque, con algún modelo educativo, ¿no? En el caso, por ejemplo, boliviano, en el marco del modelo educativo sociocomunitario productivo está identificado los valores, los principios, las habilidades, ¿no? Que es el que se tiene que desarrollar en esos jóvenes, en esos estudiantes, ¿no? Entonces, ahí ustedes conocen mejor en la parte del hacer, ¿no? Cuál es la misión, la estrategia, los procesos de la institución. Y obviamente es como que ya el andamiaje mismo, ¿no? Lo que hacemos, está esto en la misión. ¿Cómo somos en la coyuntura actual como institución? ¿Cómo nos vemos como institución hacia afuera? Como una institución inclusiva, intercultural, como una institución comunitaria, descolonizadora, despatriarcalizadora, una institución que busca como que incorporar las diferencias en el marco de la unidad, de la hermandad, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que asumimos como institución? Una estrategia más cooperativa, una estrategia mucho más interactiva, los procesos educativos o los procesos en todo sentido, cómo se dan, ¿no? Es decir, es lo que muestra a la institución actuando, haciendo, ¿no? Demostrando un comportamiento que puede ser muy significativo, ¿no? Y obviamente en el ámbito del tener esta dimensión que generalmente está en la visión, en la política y los objetivos, ¿no? Cómo precisamente queremos que se vea nuestra institución de aquí 5, de aquí 10 años, ¿no? Una institución de referencia, una institución con un modelo educativo exportable, una institución con una política de formación trascendental que busca como que revolucionar el propio sistema educativo, ¿no? Los objetivos como institución educativa que son mucho más trascendentes, ¿no? Entonces, estas son más o menos algunas etapas o algunos criterios para ir armando también el plan estratégico, ¿no? Eso sería por esta jornada y como que también la garganta se me está secando. El día jueves veríamos más sobre el plan estratégico y ahí les voy a mostrar y vamos a hablar incluso ya sobre el FODA mismo, sobre algunos elementos más específicos de la planificación estratégica, ¿no? Si hay tal vez alguna duda hasta el momento, es el momento de poder tal vez elevar la inquietud o la consulta, o si no, nos vemos el día jueves. Tienen la palabra, estimados colegas. Sí, doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Adelante, estimado. ¿Cómo se llama usted? Néstor Aduviri, doctor. Néstor, ¿cómo estás? Un gusto, Néstor. Sí, quisiera saber si está en la plataforma. El doctor va a disculpar, no pude ingresar a la plataforma, las tareas, ¿no? Y para que el día jueves tal vez tenemos alguna duda, podamos ir preguntando. Sí, Néstor, hay una tareita para toda la semana, pero esa tarea consiste en hacer un pequeño análisis, sobre todo sobre plan, estrategia, hacer un pequeño análisis sobre lo que justamente hemos venido comentando. Es un trabajo bastante sencillo, no se asusten, no soy yo de las personas que les gusta como que exigirles más de 10 páginas, no, sino hay que hacer el trabajito para poder un poco demostrar de que se ha entendido esta unidad. Entonces es un trabajo para toda la semana. El foro todavía no está, pero sí la consigna de la tarea. Y para el día jueves, obviamente, darle una lectura de todo esto que venimos hablando de la primera unidad
y también parte de la segunda unidad. La segunda unidad es mucho más corto, pero está bastante relacionado a esto, ¿no? La idea es que nosotros tengamos muy bien en claro sobre qué es un plan, ¿no es cierto? Cómo se hace una planificación desde el presente, cómo se hace una planificación estratégica desde el futuro o una planificación a largo plazo a nivel conceptual, ¿no? Y luego iremos un poco aterrizando con los proyectos educativos más de índole institucional, proyecto educativo institucional, ¿no? Y no sé, alguien consultaba, no es específicamente para un subsistema o para un nivel, sino elementos comunes para toda institución. Está bien, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces con esto cerramos. Veo que están un poco tímidos. Nos veríamos la siguiente sesión, el día jueves a las 7, y les invito a revisar los contenidos, la plataforma, y cualquier duda estamos predispuestos igual para poder subir la consultita en el grupo de WhatsApp, o si no también internamente igual me pueden hacer la consulta. Estamos predispuestos. Agradecido, muy buenas noches a todos. Cuídense, sobre todo del frío, está haciendo mucho frío en La Paz, en el Alto sobre todo. Buenas noches, doctor. Hasta el jueves. Gracias, doctor. Hasta el jueves. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, doctor. Voy a grabar. Entendí. Chao, chao.